Sócrates decía que la verdad está dentro de nosotros. Por otro lado, Aristóteles decía que la verdad es todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que nuestros sentidos pueden llegar a palpar. Pero, ¿dónde está la verdad? Estás viendo Inverse en español, un espacio de espacio joven. Hoy día tenemos a dos grandes invitados. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro querido pastor Agustín Hermosilla. Pastor, él es distrital de la comuna de Maipú. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Jan, muchas gracias. Un saludo a cada uno de ustedes y a los jóvenes que nos están mirando a esta hora, nos están con nosotros repasando la lección, ¿cierto? Así es. Y también tenemos a nuestra amiga Jennifer Soto. ¿Cómo estás, Jennifer? Ella es funcionaria de nuestra universidad, de la UNACH, y también es planificadora de GYC Chile. Jennifer, bienvenida. Un saludo para todos quienes están conectados en este capítulo número 3 de Inver. Muy bien. Pero bueno, sabemos que no podemos iniciar el repaso de esta lección sin invitar a nuestro Señor. Así que, pastor, por favor, ¿nos puede dirigir en una oración? Amén. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Padre amado, buen Dios, a esta hora acudimos a tu santa y divina presencia, en primer lugar, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Redentor y como nuestro sustentador. Y en segundo lugar, Señor, para que nos guíes en el estudio de tu palabra, que esta lección sea de bendición para nuestras vidas y para quienes la están escuchando. Queremos pedirte, Señor, que nos abras el entendimiento y nos des la sabiduría para poder tratar este tema tan importante para nuestra vida como es la redención, Señor, y la educación que cada uno de nosotros debiese tener con relación a ella. Dámonos tu Santo Espíritu, lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ya? Bueno, ya estamos en la tercera lección. Hoy día vamos a conocer a nuestro Dios, pero como Redentor, ¿ya? Y para eso lo vamos a hacer como siempre, abriendo la palabra de Dios. Catalina, por favor, puedes leer en la Biblia el libro de Génesis, capítulo 3. Hoy día un poquito largo, pero atentos. Verso del 1 al 15, por favor. Ok, vamos a leer entonces, como todas las semanas, los versículos para la lección de hoy. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se apacentaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas gracias, Catalina. Bueno, acá vemos que entran dos nuevos personajes, ¿ya? Podríamos decir que son dos. El primero es esta serpiente que está aquí en el huerto, que está ahí dando vueltas en el árbol. Y lo otro es algo que el mismo Señor nombra, la muerte. Pastor, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Estas nuevas personajes que aparecen en este mundo tan maravilloso, pero el Señor también nombra una palabra un poquito sombría, la muerte. ¿Qué pasa con esto? Bueno, indudablemente cuando el pecado entra en este mundo, en este caso por la desobediencia de Eva, claramente entra la consecuencia, porque la consecuencia se produce mediante el obedecer ahora al nuevo Señor que ella estaba obedeciendo, porque el hecho de comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ella no solamente estaba cediendo el dominio de este mundo, sino se estaba entregando a un nuevo Señor. Y ese Señor que ahora la iba a educar a ella, o que en este momento la educó a ella, fue claramente la serpiente, ¿cierto? Y la muerte obviamente es la separación de Dios. Jennifer, ¿cómo Jan, crees tú que podemos ver esto con lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores? ¿Cómo se contrapone? Estaba justamente pensando en que nos dañaron toda la historia ideal que veníamos estudiando en esta semana. Que fíjate tú, que en la primera lección de este folleto decía, familiarízate con Dios. Y se trataba de esta escena, ¿cierto? Esta gran sala de clases con toda la tecnología y todas las cosas, el mejor maestro, ahí estaba, ¿cierto? Adán con Dios en el huerto y ahí estaba todo lo que tenía que aprender de este nuevo mundo. Y Dios a través de esa comunión, Él generaba esto que es una manera de educarlo. O sea, mediante la comunión, Dios tenía una metodología para enseñarle a Adán a través de la comunión y así comenzó la educación en el Edén. Entonces, cuando estábamos ahí en Génesis 1 y Génesis 2, capítulo 2, estábamos todos contentos estudiando la lección. Éramos felices. Después pasamos a la lección número 2, conocer a Dios como el Creador. Y allí nos enamoramos más de Jesús. Vimos a un Dios maravilloso que divide, que ordena, que al sonido de su voz se arman las cosas. Yo imagino que Él creaba todo pensando en su última creación, que era el hombre, que la fruta estuviera al tamaño disponible para Adán, que esta cosa no le fuera a estorbar. Siempre en el corazón, ¿cierto?, de Dios estaba esta creación del hombre. Y cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. A diferencia de todas las otras criaturas, lo crea con las manitos, ¿cierto? Cada detalle, cada cosita, y además le da la capacidad de pensar, de sentir, de razonar, y una capacidad de perfeccionarse. Entonces, el propósito de Dios para el ser humano, Él lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Maravilloso. Estábamos todos felices hasta la lección número 2. Y resulta, Jan, que tú me invitas aquí a la lección número 3, cuando todo se arruina. Y bueno, aquí la lección lamentablemente, pero así nos cuenta la Biblia la historia. Pero sigue, cuéntanos la lección número 3. Número 3 tiene una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es, en el fondo, que nos cuentan cómo este mundo tan perfecto que estaba creado, qué sucedió, qué arruinó el método de educación. ¿Habrá fallado Dios como maestro? ¿Habrá fallado el alumno? ¿No hizo la tarea? ¿No estudió? Ahí nos encontramos con el conflicto. Hay un conflicto y llega un nuevo personaje a esta historia, como decían, Satanás. Llega aquí a intervenir este maravilloso proceso de educación. Efectivamente, Adán no estaba graduado del Edén, no tenía su diploma porque todavía había mucho más que perfeccionarse.
y muchas cosas más que aprender. Y se interrumpe este método, pero este creador no le pilló de sorpresa. Él tenía un plan redentor. Así que la lección número 3 nos cuenta el principio del conflicto, pero también hay una promesa ahí en Génesis 3:15 de que va a venir un restaurador, un rescatador de la raza humana. Amén. Igual la imagen de Dios que se pone en el ser humano, nuestro objetivo, ¿no es cierto? Que llegar a ser a la imagen de Dios, nuestro propósito, tenía que ver con tiempo y con el carácter también, en podernos irnos desarrollando, pero una vez que el Señor le dice que van a morir, la muerte, ¿no es cierto?, producto del pecado, se rompe todo eso, como dice la Jenny. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener el tiempo para seguirnos perfeccionando y ya perdimos, ¿no es cierto?, en ese momento la imagen de Dios, se rompe. Entonces yo me imagino que para Adán y Eva tiene que haber sido muy terrible y en ese momento recién evaluaron las consecuencias de lo que hicieron, las consecuencias eternas, perdón, no eternas, perdón, ahí me confundí de palabra, las consecuencias largas que iba a tener finalmente para toda la humanidad la decisión que tomaron en ese momento, los dos. Si bien Eva tomó el fruto, pero también Adán después la siguió. Entonces, en ese momento yo creo que recién evaluaron lo que habían perdido, su objetivo. Mira qué importante lo que mencionas, Catalina, porque en Cristo Triunfante, el 4 de enero, se registra lo siguiente. Tan pronto dice como el Señor, por medio de Jesucristo, creó en nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás proclamó su propósito de transformar a semejanza a los padres de la humanidad y enrolarlo, dice, en sus filas de rebelión. El enemigo estaba decidido a borrar la imagen de Dios de toda la descendencia humana e implantar la suya propia en lugar de la divina. Y con el fin de lograr sus propósitos, adoptó métodos de engaño. Se lo llamó el padre de mentira, acusador, y quienes son leales a él también son considerados de esta forma. Por esto, cuando Adán y Eva, en este caso, deciden obedecerle, se están sometiendo ahora a esta educación que el enemigo causa en ellos, ¿cierto? Sí, entonces ahí vemos que ellos hacen todo un cambio. Ahora, acá hay una especie de conflicto, pero un conflicto de caracteres. Viene el Señor e implanta su carácter, ¿verdad?, en Adán y Eva, y ahora viene Satanás y dice, no, yo no quiero que ellos tengan el carácter de Dios. Ahora viene Él y les pasa el carácter que ellos debían de haber tenido, el carácter ahora de Satanás. Es interesante porque ahora vemos que hay una nueva metodología, hay una nueva forma de ver el mundo, hay todo Una esto cosmovisión. una nueva cosmovisión, cambia todo. Y no solamente la cosmovisión, porque ahora el mundo se vuelve en un lugar que ya no es como el de antes. Hay que hacer ahora cosas nuevas. Recordemos que antes el trabajo era un trabajo, él lo tenía que hacer y era parte de su educación, el trabajo en el huerto, estar allí, ¿verdad? Pero ahora es un cambio completo. Ya la tierra ya no es fructífera, o sea, seguía siendo fructífera, pero ya no era tan fácil hacerlo como en el huerto del Edén. Y cambia bastante lo que vemos acá. Hay algo que también me llama harto la atención. Cuando el Señor les presenta la palabra que ellos iban a morir, viene el enemigo y le dice, no morirás. Y esto se ha ido repitiendo durante generación y generación. De hecho, todas las religiones dicen, no, el hombre no muere. El hombre cuando pasa al ataúd, ¿verdad?, que nosotros hacemos esta ceremonial, ahora él va al cielo. Pastor, ¿qué pasa con este engaño? Bueno, este engaño es de Satanás y el que más ha prosperado, como tú mencionas, ¿cierto?, a lo largo de la historia. Porque el hombre muchas veces ha querido, en este caso, lograr la eternidad o lograr ser jóvenes para siempre. ¿A quién no le gustaría? Pero lamentablemente el paso de los años se va notando y en nuestra vida se va notando también. Incluso por ahí Ellen White menciona que Satanás aún conserva, dice, rasgos con lo que fue creado. Y muchas veces se imagina a Satanás como una persona horrible. También es un engaño, ¿cierto? Y la Biblia dice que Satanás fue un ángel de luz
y la hermana Ellen White dice que aún conserva esos rasgos de luz. Entonces, ahora cuando entra la muerte a nuestra vida, la muerte es la separación de Dios, es lo que se produce por por este, por esta desobediencia, ¿cierto? Entonces, la muerte es la separación de Dios. Por eso el libro de Romanos dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, si yo me entrego a lo que es la desobediencia, si yo me entrego a lo que es rechazar a Dios en mi vida, estoy muerto. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea con dos elementos, el polvo de la tierra y el aliento de vida. Para que exista vida, tiene que existir estos dos elementos. Si falta uno de ellos, lamentablemente no hay vida. Por lo tanto, en ese momento, cuando Dios decide crear al hombre a su imagen, nosotros vemos que hace la segunda obra. Y yo como lo ilustro quizás de una forma más entendible, es como cuando yo tengo una ampolleta en la mano, ¿tiene luz en sí misma? No, ¿cierto? ¿Cuándo tiene luz la ampolleta? Cuando la conecto a la corriente. Entonces, en ese momento se transforma en algo luminoso. Ahora, nosotros tenemos la vida cuando estamos conectados al aliento de vida. Se termina el aliento de vida, como dice el libro de Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Hay una separación. Y la separación, en este aspecto, Dios la compara, dice, como el sueño. Entonces quiere decir que no hay conciencia ni hay ningún tipo de relación entre el vivo y el muerto. Ahora enfoquémonos un poquito en el diálogo que tiene Eva con la serpiente, porque ahora viene la serpiente y como es serpiente, así, yo imagino que estaba ahí acercándose, así como, Eva, Eva, y así como, oye, chica linda, ven para acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y empieza como a hacer esta conversación, ¿verdad? Y, y ahora le empieza a decir, oye, como, ¿acaso Dios le ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? ¿Le dijo eso Dios a Eva? ¿Qué hay detrás de esta forma de hablar de la serpiente? Algo interesante, igual que cuando hablamos de la serpiente, es que las serpientes no hablaban, po. Entonces, cuando uno de los métodos que utiliza Satanás es justamente ese, o sea, y ella ve a la serpiente que está en el árbol y que se pasa por el árbol y que no le pasa nada, aparentemente, ¿no es cierto? Y que más encima está hablando. Entonces, claro, por cierta forma le hace sentido, sí, a lo mejor donde ella comió del fruto es que puede hacer otra cosa que yo no tengo, como Eva, ¿no es cierto? Y por ahí, ¿no es cierto?, también la comienza a engañar y en ese diálogo que se produce entre ellos dos, él empieza a crear otra filosofía, por así decirlo, no sé, otra forma, ¿no es cierto?, contraria a la que Dios tenía. Entonces le empieza a decir básicamente de que Dios miente y de que él tiene la razón y de que eso que ellos tenían en realidad no lo tenían y la comienza a engañar. Primero la hace dudar, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hace, la hace dudar y luego la empieza desde ahí a envolver para engañarla, ¿no es cierto? Hacerla codiciar. Es como que entró otro profesor al salón de clases y empezó ahí a darle una clase a lo mejor con un enfoque diferente. Siempre me habían dicho a mi Cata como, oye, pero qué injusto, Dios, ¿cómo por una fruta? Alguien comió una fruta y la gente ahora tiene cáncer, los niños sufren, los matrimonios se rompen, hay hombres que asesinan a sus mujeres, todo esto es consecuencia porque alguien comió una fruta. Entonces pareciera, así superficialmente hablando, que como por comerse una fruta iba a quedar todo este mundo de pies para arriba. Entonces, no es la fruta, no es que Dios le guste ser un dictador y un mandatario, sino que aquí cuando uno profundiza y medita, había algo que hubiese hecho Dios, según el relato que tenemos, para que Adán y Eva dudaran de lo que Dios les había propuesto como proyecto de vida. ¿Tenían alguna
no, una vez yo lo encontré dudoso, Dios hizo tal cosa, entonces estoy sospechando. Ellos no deberían haber nunca dudado de Dios. Yo creo que Dios jamás le dio un argumento para eso. Sin embargo, entra un engañador y les promete 3 cosas, destacaba la lección, que iban a tener los ojos abiertos, iban a poder ser como dioses, iban a tener conocimiento del bien y del mal. Podríamos decir entonces que Satanás, a lo que Dios había estado enseñando, le da un valor agregado, ¿cierto? Que podemos mencionar, y ese valor agregado, ¿cierto? Es que iban a conocer el mal. Y Dios no quería que conociesen el mal. Dios quería que ellos fueran siempre obedientes y sabiendo la verdad, no necesitaban conocer el mal para ser como Dios, porque ellos ya eran como Dios. Ujú. De hecho, es lo que hemos estudiado en las lecciones anteriores, ¿verdad? Que el Señor, el propósito era que ellos cada vez fueran creciendo más y cada vez iban a ir reflejando la gloria de Dios. ¿Y por cuánto tiempo? Como dijimos al principio, por la eternidad. Iban a ir creciendo en sabiduría, en estatura, en conocimiento, en gracia. Se iban a reproducir, iban a poder crear cosas. Yo imagino que Dios tenía grandes planes para ellos y lamentablemente esto es truncado por esta caída. Algo que me llama la atención acá es que el Señor les hace esta educación a través de la fe. Yo es mi palabra y yo te digo que soy el creador. Tú no has visto nada, pero yo soy el creador. Y Adán lo cree. Cuando le dice, si comes de este árbol, morirás, ahí también es por fe. Pero ahora viene la serpiente y le dice ahí la palabra, y vio Eva que el árbol era bueno. Entonces ahí está empezando a usar los sentidos. Si seguimos leyendo, dice que era bueno para comer. Ahí usa el sentido del gusto, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí pasa al razonamiento limitado. ¿Será que Dios realmente no me dijo todo? ¿Será que esta serpiente está diciendo la verdad? De hecho, ahí se enfoca en ella misma, y aquí ahí podemos ver cómo nacen muchas de los engaños de Satanás hoy en día dentro de las mismas universidades, los que estudiamos en el trabajo, ¿no es cierto? De que al final nunca, o sea, les pervierte esa idea de que vamos a seguirnos perfeccionando y que el conocimiento contra más es mejor. Miren, por ejemplo, acá hay una cita de la hermana Elena White que dice: Dios no consulta nuestras opiniones ni preferencias, conoce lo que no conocen los seres humanos. Los resultados, frutos de cada movimiento, y por lo tanto nuestros ojos, debiesen dirigirse a Él y no a las ventajas mundanas presentadas por Satanás. Satanás nos dice que si prestamos atención, alcanzaremos grandes alturas de conocimiento. Seréis como dioses, le dijo a Eva, si comieres del árbol prohibido por Dios. Fue muy leve la prueba dada a Adán y Eva, pero no pudieron soportarla. Desobedecieron a Dios y esa transgresión abrió las compuertas de la calamidad en nuestro mundo. Y además, ella dice que siglo tras siglo la curiosidad de los hombres, ¿no es cierto?, como nosotros, los ha inducido a buscar el árbol del conocimiento y con frecuencia piensan que están arrancando el fruto más importante, cuando semejanza de las indagaciones de Salomón, ¿no es cierto?, encuentran que todo es vanidad y nada en comparado con la ciencia de la verdad, de la verdadera santidad, que les abrirá las puertas de la ciudad de Dios. La ambición humana ha ido en procura de la clase de conocimiento que propicione gloria y exaltación propia y supremacía. Y así obró Satanás sobre Adán y Eva hasta que las restricciones de Dios fueron rotas en pedazos y comenzó su educación bajo el maestro de la mentira para que pudieran tener el conocimiento que Dios les había vedado, conocer las consecuencias de la transgresión. O sea, el bien con el mal están totalmente opuestos. Dios no quería que ellos lo conocieran, y finalmente eso es lo que pasa hoy en día. O sea, que nosotros queremos alcanzar más y conocimiento para una vanagloria propia. Podríamos entonces mencionar que convirtió la piedad en egoísmo, ¿cierto? Eso es lo que hizo. Y miren qué interesante, porque la página número 15 del libro La Educación, que justamente es lo que estamos tratando, dice: el pecado mancilló y casi borró la imagen divina.
las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. Y es justamente lo que mencionaba Jennifer hace un rato, ¿cierto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Porque lamentablemente cambiaron lo que era la piedad por el egoísmo. Uy, el tiempo se ha pasado, pero volando. Está muy, muy bueno el tema. Pero amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con este interesante tema. 7 de cada 10 cristianos abandonan la fe en el periodo de la universidad. Pero no siempre fue así. Harvard, Oxford, Cambridge, las principales universidades del planeta nacieron como resultado de la cosmovisión cristiana. Solo que el tiempo tuvo sus efectos sobre ellas y también sobre ti. El tiempo pasó tan rápido que no te has dado cuenta de lo que antes amabas, ahora está en segundo plano. Con él vinieron los cuestionamientos, las preguntas de fuera y de dentro, que generan confusión, haciendo que te sientas incómodo, como si no pertenecieras a este tiempo, como si no pertenecieras a este mundo. Pero no desesperes. Jesús invadió el tiempo para llevarte a la eternidad y te da motivos suficientes para creer que no eres de este mundo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con este interesante tema, ¿verdad? Viendo cómo el ser humano cayó, pero ¿qué pasó después? ¿Qué hace Dios cuando ve que esto pasa? A mí me llama mucho la atención que lo primero que hace Dios es ir a buscar al hombre allí donde está. Y lamentablemente el hombre, ¿cómo estaba? Señor, ven, aquí estoy. Escondido. No, escondido. ¿Por qué? Parece que el engaño, la promesa que le había hecho su otro maestro, el maestro serpiente, lo podríamos llamar, que iban a abrir sus ojos, que serían como Dios, parece que todo iba a estar bien. Cuando percibieron esa separación de Dios, ellos podían reflejar la imagen de Dios porque estaban en armonía con Dios. Cuando pierden la armonía con Dios, pierden su paz, pierden su estabilidad y pierden muchas cosas que tenían adicionales que tal vez nunca habían considerado. Se sienten desnudos. Una de ellas era su vestimenta, esa delantales de luz, no sé, la cosa es que ellos no se veían desnudos, pero por primera vez perdieron, no sé lo que será la vestimenta, ya no me pregunte a mí, era de género, era una luz, o ellos eran ciegos y no se veían esas partes, yo no tengo idea, yo no estuve ahí. Lo que sí sé que ellos se percibieron completamente desnudos y en su desesperación, como trabajaban en el huerto, buscaron lo primero que tenían a la mano, se hicieron con unas hojitas, un delantal, pero ese era un delantal, una solución provisoria, porque efectivamente todo se iba a degradar y Dios mismo en su misericordia tan grande, dice ahí el verso 21 creo que era, Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Pese a que ellos, en un gesto redentor, ¿cierto? Sé que ustedes fallaron, sé que ahora están desnudos, sin embargo, de cierta manera, de alguna manera, yo los voy a cubrir, mi gracia de alguna manera los alcanza y les hace ropa y vestimenta para ellos. Pero Dios, su tema, él sabía que no era una solución, esa era una solución inmediata, ¿te fijas? Ellos iban a sentir frío, necesitaban cubrirse, Dios solucionó lo inmediato, pero había un tema que no era de resolución inmediata, que tenía que ver con este cambio del carácter y que iba a traspasar a todas las generaciones. O sea, desde el primer hijo de Adán y Eva, de ahí en adelante las personas nacían conforme a la imagen de Adán y de Eva. De ahí para abajo, hasta hoy, nosotros tenemos esa tendencia, una tendencia a la desconfianza, una tendencia a lo mejor a querer ser como dioses, y ahí empieza una lucha, y Dios en su plan, esto no le pilló por sorpresa. Él sabía que en algún momento el enemigo, tal como lo había hecho ya en el cielo, iba a dar una embestida también a esta obra que Dios había hecho, los seres humanos.
y Dios tenía un plan de redención. Y ese plan de redención tiene que ver con Jesucristo, haciéndose humano y viniendo a redimir y a rescatar a quienes estaban perdidos y condenados a una muerte eterna. Incluso aquí en la... Jenny, tú decías delante, parece que en la última lección como que estamos más tristes, ¿no es cierto? Pero aún aquí en la tercera lección se puede ver el carácter de Dios amoroso, misericordioso. Vuelve la alegría. Exacto, compasivo. O sea, Él tenía un plan de redención y con ese mismo amor que crea, ¿no es cierto?, los va a buscar. Y les entrega una solución, les entrega ese plan de redención. Igual algo interesante, tú decías que se habían hecho ropita, ¿no es cierto?, con hojitas. Ellos intentaron crear alguna solución en el momento como pudieron y se escondieron, porque no sabían cómo, por qué, porque sus facultades habían sido totalmente degradadas y ellos ya no entendían. Habían abierto los ojos a lo malo, pero habían sido cegados de las cosas buenas, entonces ya no entendían. Y cuando Dios había creado, no les había preguntado por ahí el parecer, solo Dios creó, como leí en la cita delante, pero les hace entonces Él esta ropa, que es su manto de justicia para ellos, y los cubre con eso, ¿no es cierto? Los cubre y ahí ellos se sienten bien, ¿no es cierto? Con lo que Dios les hace, no con lo que ellos mismos se hacen. Y ahí, ¿no es cierto?, viene la necesidad de un redentor. ¿Por qué? Porque nosotros quedamos tan velados que cómo íbamos a ver lo bueno si no era por un redentor que viniera a hacer lo bueno, ¿no es cierto? Y que nos enseñara cómo lograr volver a ese objetivo, ¿no es cierto?, educativo que Dios tenía para nosotros. Entonces el Señor crea una nueva metodología, la metodología de la redención, para educarnos. Es importante lo que mencionas, Catalina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios les muestra es el plan de salvación. No les muestra las consecuencias de lo que habían hecho, sino les muestra el plan de salvación. Y miren qué importante es esto. No sé si han leído un escritor que se llama David Livingstone. Él dice que Dios tenía un único hijo y lo hizo un misionero. Miren qué importante declaración. ¿Por qué? Porque el plan de salvación de Dios existe desde antes que el hombre cayese en pecado. No en el momento que el hombre cayó en pecado comenzó a generar el plan de salvación. No, ya existía. Y por eso dice que Dios tenía un único hijo y lo hizo un misionero. Por lo tanto, la misión que todo verdadero cristiano tiene es una misión para llevar a otros redención, para llevar a otros salvación. Por eso aquí le da una importancia tan fundamental que lo primero que le muestra es el plan de salvación. Después le dice, bueno, por haber hecho esto, estas son las consecuencias, pero ahora le estoy diciendo que ya hay un plan de salvación. ¿Por qué? Yo tengo un único hijo y lo hice un misionero para que lo rescatara. Así es, pastor. Yo me imagino ahora que el Señor la solución que da es cuando viene Él y toma este animalito, ¿verdad? Lo llama con tanto amor y Él como si nada viene, porque sabe que es su creador, su Dios amado. Y lamentablemente ahora tiene que pasar este animalito a Adán y Adán con sus propias manos lo mata. Ver la sangre, por primera vez ve salir sangre y que el animalito de a poco empieza a perder su ánimo, su reacción y queda quieto ahí. Por fin ve la muerte. Pero esta muerte, al momento de que también es muy triste, pero también le llena de esperanza, porque eso ahora le enfoca a nuestro Redentor, a que ya no hay esta desesperanza de que estamos desnudos y ya no hay solución. Nos llama a que la solución es Jesucristo, a que nuestro Redentor es Jesucristo, a que nuestro Maestro es Jesucristo, y que Él murió y dio su vida por cada uno de nosotros para ahora llevarnos al cielo nuevamente y quizá en el futuro volver a comenzar en esta escuela edénica y a crecer por la eternidad. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero el tiempo se acabó. Qué pena, de verdad, estaba muy, muy bueno el tema. Así que me gustaría escuchar en breve sus comentarios para ya ir terminando este programa. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta lección? Catalina, vamos a empezar por ti. Por mí, ok. Bueno, yo creo que lo que más me llamó la atención o con lo que yo me quedo de esta lección es Cristo. Que Dios nos entregó a su Hijo unigénito con tanto amor para nosotros que
tenemos que abrazar esa redención, tratar de asemejarnos a Él, de ver su ejemplo cada día y buscarlo a Él para que Él nos ayude a poder volver a esta relación con Dios. Él es el puente entre nosotros y el cielo. Así que acercándonos a Él vamos a poder lograr volver a ese objetivo que Dios quería para nosotros de aquí hasta que Él venga. Jennifer, ¿qué nos Mira, cuentas? se acabó el tiempo, pero quiero decir que nuestro folleto se llama La batalla por la mente. Y había una parte del folleto que citaba un texto. Voy a leer el texto muy rápidamente, que estaba en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas o disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en el cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Quiero decir que hay una batalla por nuestra mente. En las corrientes educativas, ¿cierto? Todos nos quieren meter una filosofía, pero la Biblia es bien clara. Dice que en la plenitud de Cristo podemos encontrar todo. El mejor método de educación, la mejor manera de cuidar nuestra mente es abrazar el método de educación del Señor. Amén. Pastor Agustín, por favor. Uy, hay tanto que mencionar que dejarlo en pocas palabras es como... Ay, pero miren, quiero finalizar con lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Por tanto, dice, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen y por la acción del Espíritu Santo. Es importante la sumisión a Cristo Jesús. Es importante nuestro relacionamiento con Él. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados nuevamente a la imagen y semejanza. Lo que se perdió en el Edén, Cristo lo recuperó cuando vino a este mundo. Y ahora nosotros lo podemos recuperar mediante el relacionamiento con Cristo y mediante el poder moral que Cristo nos da. Nosotros vamos a estar expresando lo importante que es para nosotros nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo. Y es tan importante que los ángeles contemplan, dice, con asombro inexplicable la actuación que hace el Espíritu Santo ahora en la vida del hombre. Hermanos, amigos, jóvenes, que el Señor les bendiga y sigamos recuperando la imagen de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, yo me quedo con que la palabra de Dios finalmente es nuestro centro, es donde está la verdad. Hoy en día nos llaman, la verdad está dentro de ti. La verdad está en los hombres, en los filósofos. La verdad es lo que tocas, es lo que el método científico solamente. Dejemos a Dios fuera, nos dicen las universidades. El centro de la verdadera sabiduría es el Señor. Es como decían ustedes, el relacionamiento con Él. Ese puente, esa escalera de Jacob que él vio donde subían y bajaban ángeles, es el puente que podemos alcanzar nuevamente a asemejarnos a nuestro Creador. Él quiere que su propósito siga cumpliéndose en nosotros. Ese propósito no se ha perdido. Y querido joven, te invito a eso, a que cumplas el propósito del Señor para ti en tu vida. Qué lástima que se acabó el tiempo, pero te invito a que sigas estudiando tu folleto joven, a que nos sigas en las redes sociales, a que puedas seguir estudiando en la escuela sabática, en el grupo pequeño, en el GPS. Sigue estudiando tu lección porque está muy interesante. Y nos vemos en el próximo capítulo, Más alto que lo alto. Que el Señor te bendiga.